buenas noches, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto, agradezco la presencia de todas y todos, sean bienvenidas, bienvenidos a esta transmisión en el marco del Día Internacional del Libro y Derecho de Autor. Hoy en el homenaje a la poeta Dolores Castro en su 98 aniversario de su nacimiento. Quiero mencionarles que Dolores Castro es una de las grandes poetas y narradoras de México. Es hija y madre proveniente de Calera y padre de una enorme cultura. Nació en Aguascalientes el 12 de abril de 1923. Formada en la Facultad de Filosofía y Letras, se codeó con grandes personalidades del ambiente mexicano como Rosario Castellanos, Luis Villoro, entre otros. Hizo de su ansiada curiosidad y anhelo por escribir una de las grandes intelectuales más influyentes desde el siglo pasado hasta nuestros días actuales. Estudió estilística, historia del arte en la Universidad Complutense de Madrid, España. Se aventuró y conoció el mundo europeo al terminar unirse como profesora de Literatura Nacional de Bellas Artes y en la Escuela para Escritores del Estado de México, entre otros cursos y talleres literarios. Además, fundó Radio UNAM y Radio Femenina, condujo el programa Poetas de México en el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional y fue jefa de redacción en las revistas de poesía de América y Barcos de Papel. Ha recibido el Premio Nacional de Poesía Mazatlán 1980 gracias a su poemario ¿Qué es lo vivido? Hola. Se fue tu sonido, se fue tu sonido, ¿verdad? Completo. Volvemos a empezar. Por favor. Ok, voy. Un segundito aquí. Es que hay mucho ruido ahora aquí, lamentablemente. Esperen un segundito. Ok. Ok. Alonso, ¿vuelvo a empezar? Tiene el micrófono apagado. Sí, adelante. Voy. Buenas noches, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto y agradezco la presencia de todas y todos. Sean bienvenidas, bienvenidos a esta transmisión en el marco del Día Internacional del Libro y Derecho de Autor. Hoy, en el homenaje a la poeta Dolores Castro en su 98 aniversario de su nacimiento. Quiero mencionarles que Dolores Castro es una de las grandes poetas y narradoras de México. Es hija de madre proveniente de Calera y padre de una enorme cultura. Nació en Aguascalientes el 12 de abril de 1923. Formada en la Facultad de Filosofía y Letras, se codeó con grandes personalidades del ambiente intelectual mexicano como Rosario Castellanos y Luis Villoro, entre otros. Hizo de su ansiada curiosidad y anhelo por escribir una de las intelectuales más influyentes de México desde el siglo pasado hasta nuestros días actuales. Estudió estilística e historia del arte en la Universidad Complutense de Madrid, España. Viajó, se aventuró y conoció el mundo europeo para terminar unirse como profesora de literatura en el Instituto Nacional de Bellas Artes y en la Escuela para Escritores del Estado de México, entre otros cursos y talleres literarios. Además fundó Radio UNAM, Radio Femenina, condujo un programa de poetas de México para Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, fue jefa de redacción en las revistas de poesía América y Barcos de Papel. Ha recibido el Premio Nacional de Poesía Mazatlán 1980
gracias a su poemario ¿Qué es lo vivido? También obtuvo el tercer premio Nezahualcóyotl de poesía y el Premio Nacional de Poesía Sor Juana Inés de la Cruz. Entre otros premios, ha obtenido el Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde en el 2013, Nacional de Ciencias, Artes en Literatura y Lingüística 2014, así como la medalla José María Pacheco en el 2016. Es autora del Fondo Editorial del Estado de México con su recopilación de poemas El Huésped. Y quiero hablarles acerca de este libro del Huésped, que es un libro que incluye dos partes diferentes. Una antología de poemas escritos en distintas épocas y una parte final con los últimos huéspedes contemporáneos. El poema El Huésped, que a veces nos visita a la mitad de la noche y debemos recibir como un milagro, es el que ocupa tanto la antología de primer parte del libro como los últimos poemas de este libro. Para recibir al huésped, en ocasiones faltan palabras necesarias, especialmente en la tercera edad, pero sabemos que Él nos conducirá por el camino de la luz, de la conciencia profunda, del ser en esta vida. Con este libro, Dolores Castro da muestra una vez más de su exquisita lucidez y su inagotable talento. Y bueno, quiero mostrarles el libro, lo tengo aquí. Este libro lo pueden descargar en nuestra biblioteca digital, en la página del Consejo Editorial y bueno, de manera gratuita. Y para dar inicio a este homenaje, quisiera que escucharan a la poeta Dolores Castro y para ello le voy a pedir a Alonso que nos pueda mostrar este video. Nada sabe decir, pero le llega un golpe de frescura y en un gozo aromado hasta las ramas sube su flor dorada como el sol que le quema. Erizado de espinas se levanta en la mitad del llano. Su fronda es una copa de polvo. Cuando la roza el aire es una tórtola triste de sed. Ay, pero en el verano el huizache recibe la humedad de la tierra. Su débil tronco olvida, reverdece las hojas, ablanda las espinas. Ay, pero en el verano, en una sola flor amarilla, pequeña, canta toda la tierra. Dolores Castro ha sido, sin duda, durante décadas maestra de muchas generaciones de poetas. Su obra, su tenacidad, su ser de inteligencias múltiples que habla y grita y expresa grandes emociones. Su obra se caracteriza por una lírica universal con un lenguaje riguroso y revelador que aborda los enigmas de la existencia humana. Y bueno, para hablar de Dolores Castro, esta noche tengo una gran invitada. Mariana Bernardes, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Mariana? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias, querida Miriam. Gracias por abrirme este espacio maravilloso para poder hablar de nuestra queridísima Dolores Castro, nuestra poeta mayor, viva, extraordinaria como ejemplo vital, pero también extraordinaria persona por su calidez, por sus enseñanzas, por todo, ¿no? Así que celebramos su cumpleaños, pero también celebramos su poesía y celebramos su vida. Muchas gracias, Mariana, por aceptar la invitación y quiero mencionarles a todas y todos que Mariana Bernardes nació en la Ciudad de México, es poeta, ensayista, estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Anáhuac, realizó la maestría en Letras Modernas, el doctorado y la maestría en Filosofía en la Universidad Iberoamericana. Participado también en diferentes encuentros literarios nacionales, internacionales, programas de estaciones de radio, Código TF, Radio UNAM, y bueno, ¿quién más que ella para poder leer hoy la obra de Dolores Castro? Mariana, me gustaría pedirte que pudieras leer algo del trabajo de esta gran poeta. Con muchísimo gusto. Quiero empezar leyendo una pequeña estrofa de un poemario titulado ¿Qué es lo vivido? De 1980, que fue muy significativo para mí porque ustedes escucharán cómo inicia con una pregunta
que es una pregunta que nos hacemos todos y que es el temple o el hilo conductor también de muchísimos poetas, que es un cuestionamiento existencial vital. Y me doy a la tarea de leer esta primera estrofa. ¿Qué es lo vivido? ¿En qué poro ha quedado o en qué ráfaga? ¿Puente a la oscuridad o la pendiente veloz de una sonrisa que se apaga? Pero también calor en medio de la sombra, acomodo de criaturas que buscan suavemente su modo de dormir, mientras una ventana se va cerrando hacia el oriente y la luz de la tarde se unta silenciosa. ¿Qué puedo decir de Dolores Castro? Pues que es una poeta exquisita, maravillosa y que toca las fibras más íntimas de nuestras preocupaciones. Sí, así es. En alguna entrevista, Dolores Castro menciona que nació en Entre Ruinas, es decir, desde su fecha de nacimiento, 1923, existían algunos grupos rebeldes armados, la revolución recién cesaba y por lo mismo la convulsión social generó un ambiente muy violento, como ella misma lo comenta. Crecer entre ruinas tiene un impacto muy grande, no se explica cómo era lo que había sucedido. Y bueno, en este contexto, Mariana, yo creo que Dolores Castro ha marcado una época, un gran impacto. ¿Cómo se verá o cómo a través de la lectura de la poesía y que tú también y que muchos hemos revisado, cuál ha sido el impacto de esta autora? ¿Cómo se ve reflejado en su obra? Esta entrevista que mencionas fue una entrevista que me concedió, que fue un regalo, que empezó eso, hablando de crecer entre las ruinas y luego se puso como la sencillez de las velas. Y ella en realidad lo que refiere es eh, su primera infancia, llamémosle así, en Zacatecas, donde lo que se está viviendo es la posrevolución, donde todavía quedan algunos grupos armados. Y hay imágenes que son muy poderosas y que permean dentro de su poesía, sobre todo a nivel del contacto con la naturaleza, como este poema que han pasado de ella, donde habla del huizache, de lo reseco, del viento, sobre todo el viento, que será fundamental y que irá atravesando toda su poesía. Tiene tiene una novela que se llama La ciudad y el viento, donde habla precisamente de esta experiencia de primera mano y que tiene que vivir tiene que ver con este tiempo memorioso. La imagen central se dispara a través de algo que le queda a ella como recuerdo, que es una de las casas de época en Zacatecas, que se celebra una boda y entonces ella va a la boda y en un momento dado sale, digamos, de la sala donde se está celebrando y entra a un corredor y el corredor no tiene puertas, no tiene nada y lo que ve son todavía los golpes de las balas y eso la impresionó muchísimo y esa es, digamos, una de las imágenes que desata este poemario. Y cuando hablamos también del tema del viento, pues hay que recordar que su obra completa, que bueno, no es completa, pero digamos su antología principal, su obra reunida, llamémosle así, está publicada bajo el sello de Fondo de Cultura Económica y se llama Viento Quebrado. Creo que es como muy importante la poesía y sobre todo es una generación, como tú señalabas, emblemática en el país, porque son los que configuran el México moderno, las instituciones, son los grandes maestros, son los grandes formadores y vienen efectivamente de la posrevolución y ven todo este cambio y apuestan por la educación como un móvil social. Y eso está muy presente en su poesía también, como en sus trabajos como guionista, ¿no? Porque hay que recordar que fue fundadora de Radio UNAM. Y tiene también que ver con la idea de que la poesía es un modo de vivir, de estar, ¿no? En la medida en que tú tocas estas pulsiones poéticas, tocas lo más vital y construyes un proyecto vital con responsabilidad y en un ejercicio de la libertad,
porque tantas palabras, tanto pensamiento. Así es. Y bueno, hablando un poquito de su infancia, Dolores Castro recibió gran influencia de sus progenitores, lo mencionaba al inicio de esta charla. De su madre reconoce la libertad, valor mismo que le ayudó para poder formarse fuera inclusive del país. De su padre toma la cultura, su gusto por la lectura. ¿Cómo podríamos hablar acerca de estas relaciones familiares, estas influencias que tuvo Dolores Castro con su familia, que la hizo llegar a ser la mujer que es hoy en día? Habría que decir que hay un factor que es extraordinario, que es, primero, que tuvo acceso a una buena biblioteca y segundo, que tuvo unos padres que la dejaron estudiar y que la llevaron a la universidad, ¿no? Incluso ella cuenta cómo estudia Derecho, pero que en realidad su gran pasión son las letras y hace las dos carreras. No es usual, ¿no? Pero es justo, yo creo que esta parte es muy interesante en México, porque es justo cuando la mujer empieza a acceder a la universidad y empieza a formarse y empieza a tener, digamos, otros roles de una manera más visible. No es que no los hubiera tenido, sino que son como más visibles y son más participativas. Y creo que esto, digamos, es fundamental en el caso de Dolores Castro. Y toda su vida fue y ha sido una gran lectora. Y ha apostado por la lectura siempre, ¿no? Yo diría que es fundamental eso. Sí, así es. Cada poema que escribe Dolores Castro enfrenta al problema o habla acerca de cómo vivir la vida. Es tan profunda esa cuestión que ella maneja que en sus propias palabras menciona, si un defecto tengo es de no seguir la retórica de una forma fiel hasta las últimas consecuencias, ya que la vida no se ajusta a una fórmula preexistente, es relativamente fácil entender por qué Dolores Castro no seguía la retórica de una forma fiel. Aquí la pregunta sería, de acuerdo a Dolores Castro, vivir la vida de acuerdo a lo que, a lo que la poeta plasma en su obra. ¿Qué sería para ella vivir la vida? Pues yo creo que lo primero es entender que es una mujer tan extraordinariamente vital que lo primero es vivir, ¿no? No puedes escribir si no vives. La experiencia poética ocurre en el cuerpo como centro de vitalidad. Se escribe desde las entrañas. El cuerpo es lo que nos sujeta al mundo, por eso somos sujetos. Y a través del cuerpo se da el asombro, se da la mirada, se da la percepción, se da la sensorialidad y la sensualidad alrededor del mundo. No lo puedes deslindar. No va el cuerpo por un lado y no va el alma por el otro. Este es el misterio enorme de la vida y es algo que nos sobrepasa y es extraordinariamente desmesurado, y cuando algo es desmesurado tiene que tener este temple transgresor, porque si no, no lograrías que el lenguaje coloquial, ordinario, con este que hablamos y que conformamos el mundo, dijera esta experiencia de límite y de frontera que sobrepasa muchas veces el rumor del silencio. Pero esta maravilla, esta cosa extraordinaria, ocurre en nuestra vida diaria. Esta es la parte maravillosa, el hallazgo en la poesía de Dolores Castro. Esto ocurre en nuestra vida, cuando yo estoy tomando el café de las mañanas, cuando me asomo al patio, cuando escucho a los pájaros, cuando en un momento dado veo los ojos negros de mis hijos, ¿no? Cuando empiezo a escuchar cómo adquieren el lenguaje en el balbuceo. Este es el punto, ¿no? Central y fundamental y fundacional de la poesía de Dolores Castro, que nos permite acercarnos a ella y conmovernos con ella, porque su poesía tiene que ver con lo más importante de la poesía, que es conmovernos. ¿eh? Y cuando yo voy a entrar a la poesía, no tengo que entrar con esto, tengo que entrar con todo el cuerpo y me tengo que dejar mover por el poema. El poeta me va a estar llevando por esta emotividad, esta emocionalidad, esta borrasca de sensaciones
que me elevan. Este es, digamos, lo sorprendente de la poesía. Y así es, Dolores Castro es muy natural en su obra. Y bueno, hablando de su poesía, nos lees otro poema Con de ella. muchísimo gusto, encantadísima. Voy a leer un pequeño poema que me fascina, que es de un poemario titulado Soles de 1977, que se llama ¿Cómo arden, arden? ¿Cómo arden, arden, mientras van a morir empavesadas las palabras, leñosas o verdes palabras, bajo su toca negra se enjaezan con los 1000 tonos de la lumbre, y yo las lanzo a su destino, en su rescoldo brillen. Muchas gracias, María. Vamos a escuchar a Dolores Castro nuevamente. Es cosa dura ser. Es doblarte, 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 y sin embargo crecer. Paso al sol, a los vientos, a la epidérmica magulladura y a la sed, y quedé solo una ternura grande como para entender. Dolores Castro estaba consciente de los problemas que acarecían a la sociedad y frente a ellos no fue indiferente. Comprendió que una poeta no estaba exento de una acción social ante la injusticia y de ello puede verse el dolor con el que relata los acontecimientos del 68. Mariana, ¿qué impacto social tendría la obra de Dolores Castro? ¿Cuáles son los escritos y trabajos en los que ella considera o contempla estas premisas? Yo creo que no hay escritor, poeta, narrador que no responda a las circunstancias de su tiempo, ¿no? O sea, es inevitable no estar presente en ello. Yo diría que no solamente lo del 68, sino todo ella ha seguido el pulso de los tiempos, no ha quedado ajena. La cuestión, además, fundamental es la relación que ella tiene en entender que la poesía es un modo de estar. Y cuando quiero decir esto, es que implica una ética, implica una responsabilidad hacia el otro, implica un sentido de lo justo, que no siempre es igual que el sentido de justicia, y que va más allá de los términos de un conflicto, porque tenemos infortunadamente situaciones de violencia donde el lenguaje está rebasado en su comprensión y no hay guerra buena, no hay lado bueno, porque al final el que sufre siempre es el sujeto que es la persona. Y Dolores Castro está muy consciente de esto y ella escribe desde ese punto, desde el sentido de exigir un sentido de lo justo y una corresponsabilidad de todos. Todos somos responsables ante estos hechos y todos tenemos que hacer algo desde donde estamos viviendo, que también esto es muy importante. Y yo creo que ahí es donde hay que aquilatar de manera muy importante su labor como maestra, no solamente en la sociedad, o sea, en la Escuela de Escritores de la SOGEM, sino también en la SEPTIEN, ¿no? Formando periodistas. Creo que ahí hay una congruencia entre lo que es su vida y lo que es su pensamiento. Hay un libro que es de sus últimos libros, que no lo tengo a la mano, pero que está publicado por Ediciones Delirio, que se llama Algo le duele al aire. Ya no es al viento, sino al aire. Y tiene que ver con esta idea de cómo el viento, cuando se
cuando no está en esta manifestación, sino en la manifestación del aire aromado, puede también dolerse y oler mal, porque uno puede estar bien o puedes estar mal. Y la poesía, esto es, digamos, lo que nos plantea al final como elección. Yo puedo, a través de la poesía, decidir estar bien o no. Y esto implica un ejercicio muy profundo de libertad. Y ahí es donde está Dolores Castro. Mariana, este lector que apenas se acerca a la autora y que quisiera conocer a Dolores Castro, estas nuevas generaciones, ¿por dónde tendrían que empezar? ¿Existe algún camino a seguir para conocer su obra, para tratar de entender lo que ella escribió? Yo creo que esta pregunta tiene muchas aristas y voy a tratar de acotarlas. Creo que el fondo tiene este libro maravilloso que mencionas que se llama El huésped. También está el que es de mi autoría, que se llama Crecer entre ruinas, que son una serie de entrevistas que te acercan al personaje, si le podemos llamar así, que en realidad es una persona extraordinaria, maravillosa y generosa, y que a través de la entrevista lo que te permite es entrar, digamos, a su mundo íntimo y conocer de primera mano lo que ha sido su vida. Pero cuando tú me haces una pregunta como, ¿cómo le entramos a la poesía? ¿No? Porque al final es esto, no todo el mundo no le quiere entrar a la poesía porque no le entiendo, porque no me gusta. Yo lo primero que les diría es, si ustedes son capaces de escuchar una canción y no molestarse por entenderla, ¿por qué nos molestamos en entender la poesía, en entrar con eso? ¿Por qué no nos abrimos y nos dejamos conmover y nos dejamos llevar por el poema y que haga el poema con nosotros lo que nos dé la gana? ¿Por dónde empezar con Dolores Castro? Por donde quieran, por leerla. Pero hay que entender que la lectura del poema implica otras cosas que no lleva hacia la narrativa. Y quiero nada más hacer esta distinción porque ella tiene una novela. La narrativa tiene mucho espacio para contar, el poema no. Entonces el poema tiene muchos estratos y entonces hay que quedarse, digamos, con los versos y que se vuelva el poema una compañía, una recurrencia. Mira, te enseño, este es, ¿no? El viento quebrado, está todo lleno de papeles, lo tengo en la mesilla de la noche, en la mesilla del escritorio, lo leo, lo releo y me voy quedando con versos suyos que me asombran, que me acompañan, que me consuelan, porque habla de esta vida que también puede ser la mía, de experiencias que también pueden ser las mías, porque me consuela, porque me arropa. Y esto es lo que me da la poesía. Entonces, ¿cómo entro a la poesía? Pues por la primera página, por el primer verso. Y me quito el miedo porque además nadie me está viendo. ¿eh? Esta es una relación de mucha entraña entre una persona y otra. Muy bien, muchas gracias, Mariana. ¿Por qué no leemos otro poema Con de la... muchísimo gusto. Deja ver aquí que... este me encanta. Bueno, para mí este es como una lección de vida. Ahora vas a ver por qué. Se llama Estar. Abre la puerta para que pase el huracán. Solo queda la niebla o el recuerdo de la niebla. El estruendo pasó y cada cosa se vuelve a su lugar. El arrastrar del viento no ha dejado más huella que un dolor de quijada de morder sal. Todo vuelve a su curso. Avanza la noche. La madrugada será puntual. Entonces ya saben lo que hay que hacer cuando viene el vendaval. Abrir la puerta. Sí, así es. Mariana, esta poeta Dolores Castro, con esta actividad y este acercamiento que tuvo con grandes personalidades, como lo mencionábamos al inicio, Luis Villoro, Rosario Castellanos,
Jaime Sabines. Ciertamente cada uno de estos personajes estuvieron en la vida han estado en la vida de Rosario Castellanos, también hablando un poquito de la parte del feminismo y esta parte que ella tuvo que vivir en este momento, en donde en esos años pues no era tan permitido el acceso a la educación, a la lectura, a la cultura, y sin embargo ella lo logra. ¿Qué nos puede dejar o qué nos deja Dolores Castro al pueblo mexicano de manera general? Pues yo creo que nos deja todo, nos deja su vida, nos deja una vida además que ha sido ejemplar. Tiene 98 años y le sigue encantando vivir. O sea, ya que más, o sea, eso es extraordinario, ¿no? Y ha sido una mujer extraordinaria, porque cuando yo digo que tiene una vida ejemplar, crió 7 hijos, fue maestra, formó escritores, ha sido una persona de una maravillosa generosidad, ha sido formadora de muchas concepciones, o sea, no es, o sea, cuando tú imagínate, ¿no? Ayudar a hacer la Escuela de Escritores de la Sociedad General de México, ayudar a formar el Radio UNAM, ser guionista, dar clases en la Septien, ser tallerista de nada más y nada menos que la Coordinación Nacional de Literatura, en aquel entonces era la Dirección de Literatura del IMBA. Formó, digamos, grupo con el grupo de los 7, siguió escribiendo toda su vida. El hecho de que igual no publicara con más constancia, eso no significa que no leyera, que no pensara, que no estuviera escribiendo. Yo creo que es un ejemplo de lo que somos las mujeres, de lo que podemos hacer las mujeres y sobre todo cuando no se pierde la alegría de vivir. Esto es fundamental, es muy fácil perder el sentido de esperanza y el sentido de la alegría. Y ella lo tiene. Y en donde posa la mano, posa esa alegría y esa serenidad y ese asombro y esa mirada de una persona que se va deslumbrando ante lo que la rodea. Decía Lucía Rivadeneira en una de las entrevistas que para ella Dolores Castro era la poeta de la naturaleza, porque había un contacto constante con los elementos de la naturaleza. ¿Qué nos deja? Nos deja todo eso y nos deja mucho más. Y nos deja que está muy viva. ¿Sabes lo que es eso? Que ella quiere estar presente, que está involucrada, que tiene un pensamiento que está aquí para todos nosotros, una poesía que está aquí para todos nosotros. Y creo que eso es fundamental, sobre todo en épocas de crisis, porque nosotros somos varias generaciones que hemos vivido desde que nacimos en crisis. Y ella lo que nos señala es que quizá esa sea la condición humana y que hay que vivir con eso. Y no perder ni la alegría, ni el pensamiento, ni la inteligencia. Y que además esta inteligencia tiene una raíz amorosa. Y creo que esto es fundamental. Así es. Pues, Mariana, muchas gracias por estar con nosotros esta noche, ser parte de este homenaje a esta gran mujer como es Dolores Castro. También quiero agradecer a todas las personas que esta noche nos acompañaron. Les invitamos a consultar su obra, a buscar, a leerla, a conocerla. Y bueno, también les invitamos para seguir nuestras actividades en el marco del Día Internacional del Libro y Derecho de Autor. En esta semana estamos teniendo diferentes presentaciones de libros. Hoy este homenaje. Muchas gracias. Mariana, ¿quisieras comentar algo para cerrar? Pues la realidad es que me gustaría muchísimo leer un poema muy breve, que también es muy hermoso, que se llama A veces. A veces le pesa al corazón musicalmente su trajín azorado. La claridad celeste nos vuelve todo de cristal y una dicha lejana se acumula a la dicha presente. Muchas gracias por este espacio y esta oportunidad. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias a todas y todos. Muy buenas noches.